Un saludo cordial a todas las personas que en este momento se unen a esta lección divina para el domingo tercero de Pascua en el ciclo C. Los invitamos para que cada uno pueda disponer bien su entorno, bien sea de trabajo, de estudio, en el hogar, en el descanso, en la parroquia, en nuestro centro de formación. Qué bueno es poder reunirnos o de pronto en la soledad del corazón poder encontrarnos con la palabra del Señor. Por eso los invitamos para que en este momento tengamos nuestro texto bíblico a la mano, tengamos las herramientas necesarias para este ejercicio de la lección divina y lo más importante, poder disponer nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra de Dios entre en nuestras vidas. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu que nos fortalece, que nos resucita, que nos reanima, para que el Espíritu Santo, abriendo nuestra mente y nuestro corazón, nos permita comprender la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Los invitamos entonces para que tomemos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. Evangelio según San Juan 21 del 1 al 19. Damos inicio a esta lección divina con el primer paso, que es la lectura. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y un pan. Díceles Jesús: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Bien, entonces Jesús toma el pan y se lo da a sus discípulos, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme.
En este segundo paso a la meditación vamos a contemplar 4 ejes temáticos que son significativos para este evangelio: los discípulos, la pesca, el manifestar y el amor. Los discípulos se encuentran en el lago de Tiberíades, esto es, en el lugar del primer encuentro con Cristo. Qué bueno es en esta experiencia pascual retomar, remover y revivir ese primer encuentro que tuvimos con el Señor Jesús en nuestras vidas. Qué bueno es poder acercarnos en nuestra historia personal a aquella Galilea de donde el Señor nos llamó, de donde el Señor nos tomó, de donde el Señor se encontró con nosotros. Toda experiencia de resurrección está llamada a revivir ese primer amor que tuvimos con el Señor. Por eso es significativo que ellos estuvieran en este lago, porque fue justamente allí donde el Señor tuvo la oportunidad de compartir con ellos, de enseñar, de descansar. Hay un detalle particular y es que si contamos las personas que estaban presentes allí, eran 7 discípulos. Es decir, se nos mencionan 5 apóstoles y 2 discípulos sin nombre. Esto ya hace referencia a la comunidad apostólica y a la iglesia primitiva, que ya caminaba bajo los fundamentos de los apóstoles. Es también un reconocimiento para nosotros. Recordemos que el texto bíblico, cuando no coloca nombres propios, está invitando al lector para que sea partícipe del texto. Por eso es significativo el hecho de que el Señor se haya aparecido a esta primera comunidad, donde ya hay unos apóstoles con unos seguidores de Cristo. Luego de ello, Pedro tomó una iniciativa: vamos a pescar. Ya como lo hemos visto en algunas lecciones divinas que ya hemos realizado, en algunas meditaciones y comentarios bíblicos, el hecho de decir vamos a pescar es cumplir ese primer llamado que el Señor ha hecho a sus apóstoles. Recordemos que el mar es el símbolo de muerte y los peces son las personas que están inmersas en estas realidades. La pesca entonces es sacar a las personas de las realidades de la muerte que están allí. Entonces Pedro, después de la resurrección, de esos encuentros que tuvieron antes en la casa, que tuvieron con Tomás y que tuvieron en el sepulcro, es interesante cómo ellos hacen ese primer esfuerzo para rescatar a las personas que están inmersas en la oscuridad. Pero más importante es el hecho que los apóstoles, bueno, en la traducción que tenemos, comúnmente aparece, vamos a pescar contigo. El texto original griego dice, estamos a tu lado. Esto es un llamado también a la sinodalidad. Pedro, como cabeza de la iglesia, toma la iniciativa, pero los discípulos, los apóstoles le dicen, estamos a tu lado. Es decir, aquí no hay una relación de dependencia, no hay una relación jerárquica, aquí hay una relación comunitaria, hay una relación sinodal, hay un trabajo que se hace juntos. Y qué bueno es que nosotros aquí tomemos conciencia de nuestro ser como iglesia. Yo pesco por mi parte, yo hago todo por mi capricho, por mi voluntad, según mis criterios, según lo que creo que está bien, o lo hago en comunión con la iglesia, en comunión con las personas que también han decidido seguir al Señor. Qué bueno es que nosotros en este punto meditemos y reflexionemos esa situación que nos toca el corazón frente a la realidad de las personas que nos rodean en este ámbito eclesial. Por eso aparece ese símbolo tan bello y tan especial que es la barca y la red. Son símbolos de la iglesia primitiva. Recordemos que antes de la cruz, los cristianos utilizaban como símbolo la barca, la red y el pez. Toda realidad eclesial manifiesta necesariamente la presencia de Jesús. Ellos van a pescar, pero deciden ir en la noche. Como ya se ha visto y se ha recordado, los pescadores hacen más fácil este ejercicio en la noche porque pues el agua es más clara para ver en la noche. Y los peces, digamos que están más expuestos, suben más hacia la parte de la superficie del agua. Pero en esa noche no hay pesca. Esto es también una simbología muy importante para nosotros.
¿Por qué a veces no nos dan resultado tantas iniciativas pastorales con jóvenes, con niños, con adultos, que catequesis, que algunos grupos pastorales y demás? Porque simplemente lo hacemos en la noche, es decir, cuando no tenemos la luz de Cristo resucitado, cuando nosotros no reconocemos justamente esa luz que ilumina nuestras vidas. Por eso en la noche, en los momentos de oscuridad, de tinieblas, de dudas, no se puede pescar, no lo podemos hacer, porque no tenemos la fuerza necesaria para hacerlo. Entonces aquí ya hay un primer detalle, no está Jesús. En este momento están los apóstoles haciendo su labor, pero allí todavía no está Cristo resucitado. Entonces, después de que pase esta noche, llega el amanecer. ¿Qué pasa en este amanecer? Que Jesús se aparece a ellos, pero ellos no lo reconocen. Hay un detalle muy significativo. Aquí el texto nos dice, muchachos, amigos, hermanos, ¿no tienen algo de comer? Es la pregunta que hace Jesús. Sin embargo, el texto original griego nos dicen, hijitos, ¿no tienen algo de comer? Este término, esta expresión, hijitos, más que un sentido cariñoso o sentimental o afectivo, es la toma de conciencia de nuestra condición como hijos de Dios, pero como hijos amados, escogidos, predilectos por Él. Y aquí es muy interesante el que Jesús haga una pregunta. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en Génesis 3, la primera, el primer protagonista, por decirlo así, que se acerca a Eva con una pregunta es la serpiente. ¿Verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles de aquí del paraíso? Aquí Jesús quiere empezar una nueva creación, quiere empezar una redención. Y Él lo hace justamente diciendo lo que a ellos les hace falta. Hijitos, ¿no tienen algo de comer? ¿No tienen algo para comer? La salvación comienza justamente con esa apertura que nosotros tenemos hacia recibir el alimento. Entonces ellos le dicen claramente no, no tenemos nada para comer. Jesús da la orden entonces, a la derecha arrojen la red. Aquí ya en la luz del amanecer, en la luz del día y estando con Jesús, no es la iniciativa de Pedro, no es la iniciativa de la comunidad, es la iniciativa de Jesús. Y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra realidad como iglesia tenemos que prestar mucha atención a las señales que Jesús nos da para saber cuándo debemos pescar, porque no siempre la pesca se va a dar como lo esperamos. Es solamente como Jesús nos lo pide, es como Jesús nos lo ofrece. ¿Y qué pasa cuando Jesús da la orden de arrojar la red a la derecha? Nos dice el texto que no tenían fuerzas para sacar la red. ¿Por qué no tienen fuerzas? Porque no habían comido nada. Qué bueno es saber en este momento y reconocer qué me hace falta a mí para llenarme de la fuerza del Espíritu, llenarme de la presencia del resucitado para saber pescar. Aquí lo más importante es cómo a través de la palabra de Jesús se da la pesca. Hay una multitud de peces, una multitud de personas que decide adherirse a la fe en Cristo, que decide acoger la palabra de Dios. Sin embargo, los mismos apóstoles, los que han compartido la presencia de Jesús, los que han presenciado sus milagros, los que presenciaron su resurrección, no tienen fuerzas para sacarla. Por eso qué bueno es que también nosotros aprovechemos este domingo para hacer una pausa espiritual en nuestra vida, es decir, bueno, esta resurrección, ¿cómo me ha ayudado a mí? ¿Cómo me ha permitido crecer? ¿Cómo me ha permitido también descubrir mis vacíos? Saber que aún necesito de Dios. Cuando yo reconozco la acción de Dios, ahí es cuando el discípulo amado proclama, es el Señor. Qué bueno es saber que en todas nuestras acciones donde recibimos grandes bendiciones, podamos exclamar, es el Señor el que lo ha hecho. No he sido yo, no he sido mi intelecto, no ha sido mi creatividad, no ha sido mi sentimiento, no. Es la gracia del Señor. Es el Señor, es justamente reconocer su presencia en nuestro actuar. Entonces Pedro, que está desnudo, se viste, se ciñe y se arroja al mar. Tenemos que tener en cuenta este detalle, ¿por qué? Porque Pedro aquí toma la iniciativa de irse al mar, es decir,
Pedro no se contenta solamente con mandar la red. Él quiere adentrarse en la realidad de la muerte para ayudar a sacar a estas personas. Y por eso Pedro arrastra la red. Qué bonito es saber que en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras familias, en nuestras casas de formación, siempre va a haber alguien dispuesto a darlo todo para que tú puedas vivir. Pero más que reconocer eso en otras personas, es el momento para que nosotros mismos nos preguntemos, ¿yo estoy dispuesto a arrojarme al mar y ayudar a sacar a las personas que están en las tinieblas, que están en la oscuridad, que están en la muerte, que están en el vacío de su existencia? Solamente Pedro lo hace en la medida en que él se viste, se ciñe, toma conciencia de su misión y comienza a arrastrar la red porque reconoce que ahí está el Señor Jesús. Y por eso Jesús pide traer los peces a él. No es contentarnos con que se queden con nosotros. Los peces, las personas, deben llegar a Jesús. Esa es la misión del discípulo después de la resurrección. Llevar los peces, sacarlos de las realidades de la muerte y entregarlos a Jesús. Entonces, aquí ya comprendemos qué significa la manifestación, qué significa el hecho de que Jesús se revele por tercera vez. Jesús dice algo muy especial, vengan y coman. ¿Qué es lo que Jesús quiere de ti y espera de ti? Que tú comas con Él, que de hecho lo consumas a Él. El hecho de que la Eucaristía nos acerquemos a comulgar significa no solamente el acto de comer un pan, que es el cuerpo de Cristo, sino el hecho de asumir, encarnar esta realidad tan especial, encarnar a la persona de Jesús. Y es allí, en la comida, en la comunión, donde se reconoce que es Cristo el Señor. Jesús toma ese pan, el pescado, y lo reparte a cada uno de sus discípulos. Entonces aquí el evangelista hace una primera conclusión y él explica, esta fue la tercera vez que Jesús se comunica, se manifiesta a sus discípulos y aquí viene justamente la experiencia del testimonio. Cómo el evangelista también nos ayuda a reconocer la presencia del Señor, cómo Jesús fue levantado de entre los muertos. Viene entonces una segunda escena, que es el hecho del amor. Aquí nosotros tenemos que empezar a distinguir ciertas cuestiones terminológicas para evitar equívocos. El amor dentro del lenguaje griego tiene tres distinciones. El amor eros, que es el amor de la pareja. Cuando hablamos de lo erótico, no estamos hablando necesariamente de vulgaridad, no estamos hablando de cuestiones que desdigan de la moral sexual, no. El erotismo es ese deseo que siente el ser humano por la persona que quiere estar a su lado. Ese deseo de recibir un beso, una caricia, tener un espacio para compartir, de tener espacios de interacción, es esa dependencia que me hace sentir que yo me siento solo, pero con la otra persona lo puedo tener, digamos, todo, puedo tener mi complemento. Ese amor eros es el de pareja. Hay otro amor que es más natural, que es más espontáneo, que es más vivido por todos, y es el amor filia. Este amor filia es el que se vive en la experiencia del hogar. Si no es lo mismo que yo ame a mi pareja, a que yo ame a mi mamá, a que yo ame a mi papá, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos, a las personas con las cuales comparto un poco más. Es ese amor genuino, espontáneo, que sale de forma gratuita, que genera dependencia no en el sentido de que coarte la libertad, sino el hecho de saber que hay unos lazos que nos involucran y nos implican. Y hay unas manifestaciones de cariño también, pero no son las propias del amor eros. Entonces aquí ya vamos en un segundo nivel de la comprensión del amor. La tercera forma de amor es el amor ágape, que es el amor en su máxima expresión. Es el hecho de dar la vida para que la otra persona no muera. Es como yo soy capaz de tomar conciencia de lo que soy, doy lo que tengo, doy lo que soy, para que la otra persona sea feliz. Este contexto era necesario aclararlo por el diálogo que comienza a darse. Aquí el evangelista, digamos que ya no mezcla los nombres por separado de Simón y Pedro, sino que ya dice Simón de Juan en la boca de Jesús. ¿Por qué Simón de Juan? Esta es la única vez que se habla del papá de San Pedro.
Esta es la única vez en el Evangelio que aparece justamente ese apelativo, ese nombre, Simón de Juan, Simón, hijo de Juan. Resulta que Simón viene de la palabra hebrea Shemón, y Shemón tiene la misma raíz hebrea del Shema. El Shema es el principal mandamiento de los judíos. Escucha al Señor tu Dios. Simón de Juan aquí hace referencia justamente a esa capacidad de escuchar la misericordia del Señor. Simón significa el que escucha a Dios. Juan significa Dios es misericordia. Entonces es una interpelación también para que nosotros reconozcamos en nuestro nombre nuestra misión. Y aquí comienza un diálogo muy interesante y muy especial. El texto griego nos dice, Simón de Juan, ¿me amas? Es decir, este amor aparece en la palabra griega ágape. Mientras que Simón responde, tú sabes que te quiero. Aquí la palabra que él utiliza es el amor filia. Entonces démonos cuenta de cómo está la clasificación de ese amor. Entonces, mientras Jesús le está pidiendo la capacidad de dar la vida, Simón lo está tratando como si fuera un amigo, como si fuera un lazo familiar. Entonces Jesús a cada respuesta pues le va encomendando su misión. Primero le dice apacienta mis corderos, luego le dice apacienta mis ovejas. Recordemos que el Evangelio de Juan en el capítulo 10 ya nos ha hablado de las corderas, de los corderos y las ovejas. Cómo a través justamente de esta experiencia hay una realidad que es agrupar todo el rebaño. Sí, no tenemos que pensar en la clasificación de que las ovejas son buenas y los corderos malos no. Todos hacen parte de un rebaño. Todos son diferentes, pero todos formamos un mismo rebaño. Y la misión de Pedro es justamente apacentar, cuidar este rebaño. Cuando Jesús le pregunta las dos veces sobre el ágape, si me amas de una forma ágape, es decir, tú estás dispuesto a dar la vida por mí, Simón Pedro le dice, tú sabes que te quiero, o sea, es decir, tú sabes que yo te pertenezco porque soy tu amigo, porque soy tu compañero y demás. Pero Jesús en la tercera pregunta ya le cambia la pregunta. ¿Qué le dice? ¿Me quieres pero en forma filial? Ahí es donde viene la tristeza de Pedro, porque Pedro ya entendió qué era lo que Jesús le estaba pidiendo. Jesús no le estaba pidiendo que lo reconociera como un amigo más o como un familiar más. Jesús estaba pidiendo ese amor extremo de dar la vida por él. Por eso él se entristece, por eso él siente ese dolor y entonces él responde con una respuesta muy bella, Señor, tú lo sabes todo. Y este saber no es el hecho de que Jesús tenga el conocimiento pleno de las realidades de este mundo, sino que ese saber hace parte de la experiencia de la realidad del conocimiento de la persona. Señor, tú me conoces bien. Tú conoces todo lo que hay en mí, tú sabes todo lo que yo siento, todo lo que yo soy. Tú sabes que te amo. Ahí viene la experiencia del ágape. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Nuevamente apacienta mis ovejas y continúa él diciendo, te digo que cuando eras joven, cuando estabas en crecimiento, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. El ceñirse es la condición propia del siervo que se dispone a realizar su labor. Es decir, aquí Jesús le está diciendo, tú antes te ceñías para ser un pescador, pero cuando llegues a viejo, cuando llegues a presbítero, cuando sepas realmente la realidad de la vida, tú vas a extender tus manos y otro te ceñirá. Es la experiencia justamente del martirio. Otro te va a ceñir, otro te va a sujetar y te llevará a donde tú no quieras. Ninguno de nosotros quiere la muerte, ninguno de nosotros desea morir prontamente. Sin embargo, aquí hay algo muy importante, que el hecho de amar hasta el extremo significa saber que yo estoy dispuesto a dar mi vida por el amor del Señor. Por eso el evangelista aclara que con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Bien sabemos que el evangelio se terminó de escribir hacia finales del siglo I, ya Pedro había sufrido el martirio, ya había sido crucificado en las colinas vaticanas. Entonces aquí ya se está indicando que justamente esta experiencia es un llamado del Señor. Y finaliza el evangelio diciendo, sígueme.
¿En qué consiste la vida del discípulo después de la resurrección? En seguir al Señor. Y seguir significa justamente dar testimonio, como lo dice Juan, es el momento de aceptar la luz. Esa luz que aparece en el capítulo primero de Juan es la misma que aparece ahora con este desenlace del Evangelio. Por eso que esta meditación nos ayuda a tomar conciencia de nuestro ser como discípulos, a saber en qué momento debemos pescar en nuestra realidad eclesial. Es también la invitación a reconocer la manifestación de Dios, pero lo más importante es a vivir y practicar la experiencia del amor ágape, dar la vida escuchando la voz del Señor. Si hay alguien que nos ayude en esta experiencia de reconocimiento de la manifestación del Señor y el dar la vida por Él, es San Ambrosio de Milán. Unámonos a sus palabras en esta oración para que por su intercesión podamos seguir dando la pesca abundante en esta Pascua que el Señor nos ha permitido vivir. En los sacerdotes no consideres sus méritos personales, sino su ministerio. Y si quieres atender a los méritos, considéralos como a Elías. Considera también en ellos los méritos de Pedro y Pablo, que nos han confiado este misterio que ellos recibieron del Señor Jesús. Aquel fuego visible era enviado para que creyesen. En nosotros que ya creemos, actúa un fuego invisible. Para ellos era una figura, para nosotros una advertencia. Cree, pues, que está presente el Señor Jesús cuando es invocado por la plegaria del sacerdote, ya que dijo, donde dos o tres están reunidos, allí estoy yo también. Cuanto más se dignará estar presente donde está la iglesia, donde se realizan los sagrados misterios. Recuerda tu profesión de fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Profesas que tu fe en la cruz se refiere únicamente a la persona del Señor Jesús. Amén. Vamos ahora a la contemplación. Te invito para que cierres tus ojos o tomando en consideración alguna imagen que te pueda ayudar a revivir este encuentro, hazlo de la mejor manera. En un primer momento contemplemos la pesca, el hecho de reconocer la comunidad, quienes están conmigo, quienes caminan en esta realidad pascual. ¿Cuántas veces hemos querido pescar en la noche, sabiendo que no estamos preparados, que nos hace falta purificarnos de nuestros pecados? ¿Cuántas veces nos hace falta reconocer en la otra persona la luz de Cristo resucitado? ¿Cuántas veces vemos y no reconocemos que Jesús está allí, esperándonos, animándonos, alentándonos? Pero sobre todo detente en mirar cuántas personas, cuántos peces necesitan ser extraídos de esta realidad de muerte, de dolor, de sufrimiento. Por eso reconoce en este momento cómo Jesús te brinda el pez y el pan. Cómo Jesús te alimenta con su palabra, con su Eucaristía, con la Sagrada Escritura. Y cómo también te alimenta en las voces, en las miradas, en los abrazos de tantas personas que te quieren, que te animan. Pero en un momento de intimidad, de encuentro a solas con el Señor, ¿qué le responderías si Él te pregunta hoy, ¿me amas? ¿Estarías dispuesto, estarías dispuesta a dar mi vida por mí y para mí? Por eso podemos sentir en nuestro corazón y en nuestras entrañas esa sensación de Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces todo de mí, tú sabes que sin ti no podría vivir. Tú sabes que a nadie más podemos ir, pues solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, ¿cómo quieres seguir a Jesús? Contempla en este momento cómo quisieras descubrirlo a Él. Después de haber hecho estos 4 primeros pasos de la lección divina, vamos nuevamente a abrir nuestro texto bíblico, vamos a retomarlo, vamos a releerlo 1, 2, 3 o las veces que sea necesario, para que podamos profundizar en las siguientes preguntas, el mensaje que Dios nos quiere comunicar. En el primer paso de la lectura respondemos la pregunta ¿qué dice el texto? Por eso respondamos los siguientes interrogantes.
¿Dónde se encuentran los discípulos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué sucede cuando ven a Jesús? ¿Qué les da Jesús? ¿Cómo es el diálogo entre Jesús y Pedro? Pausemos y respondamos. En el segundo paso a la meditación, ¿qué quiere decir el texto? Respondámonos. ¿Por qué se habla del lago de Tiberíades? ¿Por qué son 7 los protagonistas de este encuentro? ¿Por qué Jesús aparece de una forma irreconocible? ¿Por qué Pedro se viste, se arroja al mar y arrastra la red? ¿Qué significan las preguntas de Jesús? ¿Por qué seguir a Jesús se relaciona con apacentar las ovejas y los corderos? Pausemos y respondamos. En el tercer paso, en la oración, donde hablamos a Dios desde el texto, meditemos y oremos las palabras que dice Pedro a Jesús. Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. En la contemplación, donde profundizamos el texto, que ya es nuestro cuarto paso, vamos a hacer un momento de silencio, vamos a revivir este encuentro y vamos a compartir con las personas que tenemos a nuestro lado las siguientes preguntas. ¿Cómo nos dirigimos a nuestro Tiberíades existencial? ¿Por qué es importante la comunidad en nuestra vida? ¿Cuál es el verdadero sentido de la pesca? ¿Cuál es la consecuencia de responder a Jesús? Y finalmente, ¿cómo podemos donar nuestra vida para seguir a Jesús? Pausemos y contemplemos. Hemos llegado al quinto paso, que es la acción. Después de haber hecho esta lección divina, pidámosle al Espíritu Santo que nos permita reconocer qué es lo que debemos hacer en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad. Qué bueno es saber que el Señor todavía nos llama para pescar. Pidámosle al Señor que esta acción que va a salir como resultado, como fruto de esta lección, sea causa y glorificación de Él y santificación de nosotros. Recordemos la invitación que hacemos desde esta lección divina, asistir a nuestro templo, celebrar sacramentalmente, justamente hablando en este contexto del sínodo. Reunámonos todos como hermanos. No dejemos de hacer oración con la palabra de Dios diariamente. Meditemos esta palabra divina. No dejemos de hacer nuestra ofrenda, bien sea económica o materialmente en el templo, o a las personas más necesitadas de nuestra comunidad. Y finalmente, suscríbete a este canal y comparte este video. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según lo había dicho, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz jornada para todos y que el Señor nos siga bendiciendo en este tiempo pascual.